¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Iniciamos con esta otra jornada, ¿no? De lo que es el tema de, como hemos comentado anteriormente, una propuesta, ¿no? Que busca que la razón sea protagonista, ¿no? Y que dé respuestas a las problemáticas, a los diferentes escenarios que se presentan, ¿no? Como problemas. Porque ya hemos dicho, ¿no? Que la filosofía considera que la razón, ¿no? Tiene esa facultad por la cual puede resolver problemas, pero también puede interpretar, ¿no? Los sucesos que se van aconteciendo, ¿no? En ese sentido, como ya hemos culminado con lo que sería la filosofía históricamente hablando, ya nos corresponde hablar un poco sobre algo que de repente muchos se han preguntado mientras avanzábamos en las clases, ¿no? Decíamos, ¿no? Descartes en lo que hoy sería Francia nació, ¿no? Decíamos Locke en lo que hoy sería Inglaterra, ¿no? Decíamos de repente Nietzsche en lo que hoy sería Alemania. Y la pregunta sería, ¿solamente hay filosofía en Occidente? ¿Por qué todos los autores que hemos revisado han sido principalmente, mejor dicho, totalmente de Europa? No hemos visto filósofos chinos, no hemos visto filósofos africanos. Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Hubo filosofía en el Perú? Cuando hemos estudiado, ¿no? A los chavín, a los incas, a los mochica, así como hemos hablado de su agricultura, de su orfebrería, de su religión, ¿no? De sus diferentes avances, incluíamos la filosofía. Entonces, tendríamos que tener dos problemáticas, ¿no? Sobre lo que es la filosofía en el Perú y América Latina. Primero, en lo que sería el problema del origen. Porque cuando hablábamos de la filosofía occidental, decíamos, ¿no? Que la filosofía había nacido en el siglo VI antes de Cristo. O sea, tenemos una fecha de nacimiento, al menos no un día, pero sí un siglo al menos, ¿no? Decíamos que había nacido en esta zona de lo que era la Jonia, ¿no? La Jonia griega. Decíamos también de que había sido producto de una serie de factores que habían confluido, como la libertad de expresión, como las religiones débiles, como la esclavitud, ¿no? Que originaron, ¿no? Que se originó la filosofía. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurría en el Perú y América Latina, no? Ante esa pregunta del origen, hay dos posturas posibles. Una postura posible es que la filosofía también fue un producto que tenían en cuenta lo que son las culturas prehispánicas, que los chavín, los paracas, los mochicas o alguna de estas culturas tenían filosofía, o que la filosofía llega con los españoles. Esas son las dos posturas, ¿no? Y la segunda problemática sería, ya, sea cual sea el caso, la filosofía en esta parte del mundo aborda los problemas de manera auténtica, es decir, estudia la realidad desde las categorías, desde las percepciones, desde la forma como es el mundo en esta parte del globo terráqueo, o copia, imita lo que sería la filosofía occidental. Entonces ya vamos a dar respuesta a esos dos grandes problemas, ¿no? Acerca del origen e historia y acerca de la autenticidad, ¿no? Si es auténtica o no es auténtica. Entonces, cuando hablamos de el origen, tendríamos que decir, ¿no? La mayoría de historiadores, obviamente de repente desde una formación prehispánica, una posición que favorece a Europa, consideran que la filosofía llega con los españoles. Así como trajeron los españoles a la vaca y al caballo,
que son dos animales que no existían en esta parte del mundo, así como trajeron la pólvora, así como trajeron también, ¿no?, lo que sería el tema del cristianismo y el castellano. Así en los barcos llegaron personas que hacían filosofía. Ellos fueron quienes trajeron la filosofía a esta parte. Obviamente no en la primera conquista, no en la etapa de la conquista, sino ya un poco más avanzado el tema del virreinato, ¿no? Llega lo que es la filosofía. Ahora, entonces, si decimos que la filosofía llega con los españoles, tendríamos que preguntarnos entonces cómo era el Perú y América Latina antes de su llegada. Y hemos mencionado ya, ¿no?, que en el Perú existían culturas muy potentes. O sea, pregúntale a alguien cómo hicieron Machu Picchu y todavía para muchos es un gran enigma. ¿Cómo pudieron traer esas piedras? ¿Cómo pudieron haber tenido esa precisión en lo que son las uniones de piedras con tantos ángulos? Lo que muestra que los incas eran grandes ingenieros, eran grandes arquitectos. Pregúntenle de repente a alguien que hace diseños con oro, si hacer un tumi es algo sencillo. Pregúntenle a las personas, ¿no?, que saben de agricultura, la proeza que hicieron los incas al diseñar los andenes, ¿no? Ya que en las zonas escarpadas se requería, no había algo plano para sembrar, y cómo vencieron la naturaleza con ese diseño, ¿no?, de la agricultura. Entonces no podríamos decir que antes de los españoles, aquí en estas tierras, eran primitivos, eran seres primitivos, eran seres casi animales. No, no. Había una cultura, pero esa cultura tenía principalmente una naturaleza de conocimiento técnico. Es decir, no había una reflexión filosófica, sino lo que había era un interés por tener algún tipo de condición de vida adecuada, y es por eso que desarrollan arquitectura, agricultura, ganadería, pero no un pensamiento. Y justamente la parte del pensamiento, porque también obviamente pensaban, no es que hayan sido gente que no tenía un desarrollo intelectual, pero según la crítica al menos, todavía estaba muy presente el pensamiento mítico. Todavía se hablaba mucho, ¿no?, de esta suerte de presencia, ¿no?, de los dioses en las cosas que se hacían, la presencia de ver en la naturaleza dioses. Todavía el sol era considerado un dios, todavía el cerro mediante el Apu era considerado un dios. Entonces, todas esas señales como que muestran, como que evidencian, ¿no?, el hecho de que eh, no se había podido la razón independizar, ¿no? Como de alguna manera sí lo había estado haciéndose en Europa, ¿no? Sí se independizó la razón con sus problemas, con todo, pero sí se notaba, ¿no?, una independencia de la razón. En esta parte del mundo no. Entonces, hablaríamos de antes de la llegada de los españoles, de una etapa prefilosófica. Y propiamente la filosofía empezaría con la etapa filosófica, se inicia con la llegada de los españoles y realmente surge una necesidad importante, ¿no? Comprender racionalmente el nuevo mundo. O sea, sabemos, ¿no?, de alguna manera que habían ciertas dudas, ¿no?, acerca de cómo es que era concebido la Tierra, por ejemplo, ¿no? Colón muere pensando que había llegado a las Indias, ¿no? De ahí que vamos a llamar indio a esta etapa, a las personas de esta tierra indios, ¿no? Y hasta ahora se les llama así, ¿no? A pesar de que de repente no es lo correcto, ¿no? Pero empieza a haber una serie de problemas que vamos a diseñar, porque este nuevo mundo, esta llamada en ese momento América, porque tampoco se llama América, ¿no? Este, empieza a aparecer, ¿no?, como un motivo de reflexión. Y algo interesante también es que obviamente con la llegada de los españoles
se empiezan a fundar universidades, ¿no? Entonces, si ya más o menos estamos conveniendo, ¿no? Al menos por la visión un poco tradicional y un poco más dura, escolarizada de que la filosofía llega con los españoles, vamos a hacer el tránsito, ¿no? Obviamente no hablaremos del año 1000, no hablaremos del año 500, como si lo hablábamos en Europa, ¿no? En Europa hablábamos que este autor nació en el año 500, ¿no? Este autor nació en el siglo antes de Cristo, 5. Este autor nació en 1600, ¿no? Este autor de 1200, ¿no? Acá no, ¿no? Acá vamos a empezar con lo que sería un recorrido a partir de la llegada de los españoles. Propiamente dicho, la filosofía en el Perú y América Latina empieza con lo que diríamos una filosofía escolástica. Ya hemos escuchado la palabra escolástica, ¿no? La escuchamos, por ejemplo, cuando hablábamos de nuestro amigo, se me fue el nombre, este muchachito, Tomás, de nuestro amigo Tomás de Aquino, ¿no? Quien fue considerado el padre de la escolástica. Y si hablamos de Tomás, entonces hablamos de que hay una fuerte vinculación con la iglesia, ¿no? Sabemos de que la iglesia ocupa un rol importante, ¿no? En la llegada de los españoles al Perú. ¿Y cuál fue la pregunta principal, ¿no? Que se abordó? Se discutió la humanidad de la humanidad del indígena y la guerra justa. Vamos a contextualizar un poquito, ¿no? A ver, primero digamos algo, ¿no? ¿Quiénes serán los que filosofan? ¿Los españoles que llegan o los indios, entre comillas, que habitaban esta América? Si decimos que la filosofía llega con los españoles, son ellos, ¿no? Quienes son los primeros en filosofar. Ahora, pensemos en algo, ¿no? Cuando llegan los españoles, ven al indígena, que no habla castellano, que no cree en Dios, en el Dios católico, que no tiene de repente un desarrollo de la parte bélica. Entonces, cuando uno encuentra otro ser, en esa visión un poco occidental principalmente, a ese otro ser lo ve como un igual, es decir, hablamos de igual a igual, lo ve como un superior, es decir, dice, uy, qué gran cultura, yo no soy nada frente a ellos, o dice de repente como un ser inferior, ¿no? Oye, yo soy mejor que ellos, yo los puedo someter a ellos. Entonces, en esa mirada de encontrar otro ser, eh, la primera pregunta sería, este ser que me estoy encontrando, que si bien es cierto, se parece a mí, porque tiene dos manos, dos piernas, una cabeza, ¿no? Pero que no piensa como yo, porque no cree en Dios, porque no habla el castellano, porque no tiene una cultura de repente como la tenían los españoles que llegaron o los diferentes europeos que llegaron, se preguntaron, ¿estos seres son seres humanos o no son seres humanos? A eso se llegó, ¿no? Pero obviamente esa pregunta de son seres humanos o no seres humanos no iba en una duda si eran extraterrestres o no eran extraterrestres, ¿no? O si eran animales, como un gato, como un perro. Pero sí, la humanidad del indio, perdón, ocupó una gran importancia. Y vamos a ver por qué. Ahí aparece un nombre, ¿no? De un primer pensador, filósofo, que es Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas llega, ¿no? A esta parte de la tierra con los españoles y él ve a los seres indígenas y dice, sí son seres humanos, sí son seres humanos, y como son seres humanos, son nuestros hermanos, porque como la iglesia pide que traten a otro ser humano, la iglesia pide que abusen de ellos, la iglesia pide que los manden a las minas a trabajar hasta que mueran, la iglesia pide que de alguna manera se les mate, porque cuando mataron a Atahualpa, mataron a un hermano, a un hombre, sería pecado, ¿no? Entonces Bartolomé de las Casas dice, no, estos seres sí son seres humanos. Pero ¿por qué no creen en Dios? Le reclamaban, ¿no? Bueno, pues, porque todavía no han conocido a Dios, ¿no? Recordemos que en Europa no siempre se creyó en Jesús, en María, ¿no? Antes también se creía en Poseidón, se creía
en Ares, se creía en Zeus, ¿no? Entonces, no los podemos culpar, ¿no? O sea, ellos no conocen a Dios y lo que tenemos que hacer nosotros como buenos católicos españoles es enseñarles quién es Dios. Y ahí venía la propuesta de nuestro amigo Bartolomé, que era la propuesta de evangelizar, ¿no? Debemos evangelizarlos. Debemos ir pueblo por pueblo y enseñarles quién es Dios, enseñarles que ellos también son hijos de Dios y sobre eso poder realizar, ¿no? Lo que sería esa evangelización de estas tierras. Bartolomé de las Casas le escribía al rey, ¿no? Le decía, rey, en tu nombre están cometiendo abusos, están haciendo que los indios mueran, trabajando, ¿no? No podemos permitir eso, somos buenos católicos, ¿no? Pero esa era la visión de Bartolomé de las Casas, ¿no? Los indios sí son seres humanos. Y como en filosofía y en todo, se puede argumentar de diferentes maneras. Ginés de Sepúlveda, Ginés de Sepúlveda considera, ¿no? Que de alguna manera tenemos que decir el tema de que para él el indio no era considerado un ser humano. Ahora, esto podría tener muchas implicancias, ¿no? Pero una de ellas, la principal, es la que estábamos mencionando, que es la siguiente, ¿no? O sea, si yo llego a ese territorio y ellos son los dueños y yo le quito sus tierras, ¿soy un buen católico? Si yo llego a estas tierras y mato a la gente de esta zona porque no me hace caso, porque no entiende quién es Dios, porque no entiende qué es la que es la religión, ¿soy un buen católico? Si yo de repente llego a estas tierras y los mando a trabajar a las minas, ¿soy un buen católico? Sería un mal católico, ¿no? Y obviamente en esta época que estaba muy presente en la iglesia, no podíamos considerar eso, ¿no? Entonces Ginés de Sepúlveda dice, el indio no es un ser humano. ¿Por qué? Porque no se reconoce como hijo de Dios. Y es más, no se quiere evangelizar. Vamos a las tierras nuevas, les entregamos la Biblia y la botan. Entonces son salvajes. No podemos a ellos decirles que crean en Dios porque nos van a atacar. Solamente entienden con las armas. Y ahí plantea lo que sería la guerra justa, ¿no? Yo llego a un pueblo y ese pueblo no quiere someterse ante el rey de España y ante la iglesia, ese pueblo puede ser arrasado, porque no creen en Dios, igual que las cruzadas, ¿no? Que se van en Europa. Entonces, esa fue la gran problemática, ¿no? El indio, el indígena, ¿era un ser humano o no era un ser humano? Y tenemos la respuesta a ambas, ¿no? Bueno, acá veían, pues, si mencionamos, ¿no? Un poquito en términos globales, ¿no? Siglo XVI, siglo XVIII, hablaríamos que ya pasaron, digamos, 200 años. Y llegamos a lo que sería de repente la etapa de 1800, 1810, hasta 1830. Y en ese lapso de tiempo encontramos lo que sería una etapa muy importante para el Perú, ¿no? Que es obviamente 1821, ¿no? Entonces, ahí inferimos que esta segunda etapa, obviamente, la problemática tiene que ver con lo que es la independencia. Y dentro de la independencia, a este periodo lo llamamos el periodo de la Ilustración. Ahora, ¿qué tiene que ver la independencia, la Ilustración? Bueno, pues la pregunta que se hicieron en esta etapa los filósofos, los pensadores que utilizaban la filosofía como argumento es, oye, ¿nos deberíamos independizar de España o no nos deberíamos independizar de España? Obviamente había muchas personas que decían, no hay que independizarnos de España. Los virreyes, por ejemplo, estaban muy contentos, ¿no? Con ser parte de lo que era la comunidad, la comunidad española. Y decían, ¿y por qué no debemos independizarnos de España? Bueno, principalmente aludían a la tradición, ¿no? Somos parte de un gran reino, ¿no? Somos parte de un gran reino que es el reino español, ¿no? Aludían de repente a la cultura, ¿no? Si no somos españoles, ¿qué somos? Somos salvajes, ¿no?
¿Qué vamos a hacer? Somos salvajes, no nos podemos permitir eso, ¿no? Entonces, había una defensa, ¿no? Del statu quo. Sin embargo, también aparecen otros personajes, como Hipólito Unanue, como Vizcardo Guzmán, ¿no? Quienes dicen, sí debemos independizarnos. También, obviamente, si vemos la fecha, ya vemos que ya existía Hegel, y obviamente en los barcos llegaban los libros de Hegel, ya existía Rousseau, Diderot, Montesquieu, y obviamente en los barcos llegaban esos libros, y en esos libros, entre otras cosas, decían que la república era superior a la monarquía, ¿no? Es decir, que la monarquía ya no era una buena forma de gobierno. Entonces ellos decían, oye, somos la monarquía, pero la república tiene tales beneficios. También implantemos en este lugar la monarquía, la república, ¿no? Entonces empieza a haber una pugna, donde tenían que argumentar, ¿no? Porque, digamos, ahí convencer a la gente de que no es tan fácil, no es tan bueno ser parte de España, ¿no? Y ahí el Mercurio peruano ocupa un papel importante, ¿no? Donde, por ejemplo, acudían a la identidad, ¿no? Miren, desde la llegada de los españoles ya habían pasado 300 años. Es decir, los que llegaron en esa primera generación en los barcos ya estaban muertos. Sus hijos también ya estaban muertos, pues. Sus hijos de sus hijos también ya estaban muertos, ¿no? Estaremos hablando de una sexta generación, pues, ¿no? Y esta sexta generación ya no se sentía española, pues, porque sus padres, sus abuelos estaban enterrados aquí. No conocían quién es su tatarabuelo que estaba enterrado en España, porque nunca habían ido a España, porque nunca el rey había venido a esta parte. Entonces apelaban, oye, ¿qué tenemos de españoles? Si no tenemos ningún vínculo real con España. Es como, por ejemplo, estos jugadores extranjeros, entre comillas, que juegan por Perú, ¿no? La Padula, Sone, ¿no? Ellos en su sangre tienen sangre, obviamente, esta parte, ¿no? Tienen un abuelo, una abuela que nació en Perú. Y ellos, por lo que escuchamos, ¿no? Cuando los entrevistan, cuando hablan de Perú, quieren a Perú, lo quieren, ¿no? Han escuchado de repente historias de sus abuelos, abuelas, que hacen que le tengan un cariño a Perú. Pero sus hijos, ese amor ya es menor, ¿no? Y cuando sus hijos tengan hijos, ya ni siquiera se van a acordar de Perú, ¿no? Porque es parte de que cómo va generando los cambios, ¿no? O sea, yo tengo familia en Piura por parte de mi mamá, pero yo no tengo ningún arraigo hacia Piura, ¿no? Porque ya no hay esa vinculación, ¿no? Ustedes de repente tienen un abuelo que nació en Arequipa, pero ustedes ya cada vez van menos a Arequipa, cada vez menos conocen Arequipa y sus hijos lo harán menos, entonces ya no hay una identidad, ¿no? Porque ya pasó el tiempo y no se considera de esta parte. Obviamente también el tema económico, ¿no? Los intelectuales de esta época pensaban y decían, oye, ¿cuánto oro producimos? Producimos 100 toneladas y de las 100 toneladas 90 se van a España. Oye, ¿y qué haríamos aquí? Haríamos maravillas si en vez de mandarlas a España para que en España hagan calles, plazas con esas 90 toneladas, mejor las hacemos aquí, ¿no? Mejor esos 90 millones que se lo lleve el rey de España, mejor lo hacemos nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos ser quienes de alguna manera se queden con ese oro si es de estas tierras? Entonces, de esa manera, económica, socialmente, políticamente, empezaron a difundir la idea de independencia, ¿no? Ahí Vizcardo Guzmán, ¿no? Ocupó un rol clave, ¿no? Con su carta a los españoles americanos, donde les dice, ¿no? Oigan, españoles americanos, reconózcanse, ¿no? Como parte de esto, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Cómo es que una nueva etapa, ¿no? Genera nuevas reflexiones y aparece, ¿no? Lo que sería esta segunda etapa, que es la etapa de la ilustración. Ya saben que si tienen alguna pregunta la pueden hacer en cualquier momento. Bueno, mal que bien se dio la independencia, ¿no? Mal que bien se dio la independencia, mal que bien ya se dio la independencia, entonces pasaríamos a un tercer periodo, el periodo romántico, 1830, 1880.
¿Qué podríamos decir periodo romántico? Surge, ¿no? Una nueva pregunta, ¿no? Respecto a, ya pues, ya somos libres, ahora ¿cómo nos organizamos? Y esta pregunta ya venía desde la independencia, ¿no? Ustedes recordarán que parte del conflicto entre San Martín y Bolívar se genera en ello, ¿no? Porque la propuesta de San Martín era, oye, si estos pueblos que hemos independizado empiezan a elegir gobernante, 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 lo que va a ocurrir es que van a terminar en guerras fratricidas entre estos pueblos. Por lo tanto, debemos traer un rey o un príncipe francés, para que el príncipe francés reacomode, organice, y Francia es donde nacen las ideas de libertad, de igualdad, en la etapa de lo que es el tema de las ideas de la Revolución Francesa, ¿no? Y que ese príncipe francés ordene esta parte de la tierra, porque si lo dejamos así, va a haber mucha guerra, va a haber mucha sangre. Mientras que Bolívar decía, no, no, otros hemos independizado, otros seremos quienes gobernamos, ¿no? Y él hasta se proclama dictador, ¿no? Para justamente poder, ¿no? Hacerse cargo de estas tierras, ¿no? Entonces, los liberales, por un lado, decían en esta etapa ya después de la independencia, oye, ¿qué hacemos ahora con el Perú? Y los conservadores se hacían la misma pregunta. ¿Cuál es el destino de América? Bueno, podríamos decir, ¿no? Que los conservadores, hablemos primero de Perú, este, tuvieron sus victorias, porque, por ejemplo, después de la independencia, por ejemplo, el Perú cambia de nombre. ¿Cómo se llamaba el Perú antes de la independencia? Se llamaba Virreinato del Perú. Y después de la independencia, República de Perú. O sea, no hay un cambio, seguimos siendo Perú. ¿Dónde quedaba la capital de Perú en el virreinato? En Lima. ¿Dónde queda después del virreinato? En la República, en Lima. ¿Qué hablábamos antes de la República? Castellano. ¿Qué hablamos después? Castellano. O sea, no hay una intención de volver al pasado, ¿no? Nadie propuso, oye, hagamos que Cusco sea la capital, ¿no? Porque sea la capital de los incas, ¿no? Nadie dijo, oye, acabemos con los católicos, ¿no? Porque los católicos no es una religión exportada, ¿no? No, no había esa intención, ¿no? La intención era conservar el statu quo. Simplemente que ya no estando los reyes, sea la clase criolla, mestiza la que gobierna. Entonces, de alguna manera, apellidos de la época, ¿no? Como Ribagüero, como Unanue, como de repente otros apellidos de la época, que eran las familias poderosas, que también tenían poder, ¿no? Cuando estaba España, querían de alguna manera mantener el statu quo. Porque, oye, que un indio venga a gobernar podría ser posible, jamás, ¿no? Si son analfabetas, si no saben leer, si no saben escribir, ¿cómo van a querer gobernar? Que ellos sigan en las serranías produciendo alimentos, pero nosotros desde aquí, desde la capital, gobernamos todo, ¿no? Nosotros nada más, ¿no? Entonces, había esa visión de los conservadores, ¿no? Conservar el statu quo, conservar de alguna manera esa pues, propuesta, mientras que los liberales decían, ¿no? Oye, todos han participado en la independencia, los negros, los indígenas, entonces todos tienen que tener libertad, ¿no? Todos tienen que tener iguales derechos, todos tienen que de alguna manera mantener, ¿no? Esa suerte de posibilidad de ser libres. Si son libres, tienen libertad política, tienen libertad económica. No podemos tener ciudadanos de primera clase y de segunda clase. Se empiezan a enfrentarnos. En algunas cosas ganan los conservadores, como en la parte que hemos estado mencionando, y de alguna manera también los liberales van ganando, ¿no? Porque se empieza a dar, primero se liberaba a todas las personas que nacieron después de la independencia. Eso fue lo que decía la proclamación, ¿no? La libertad para los que nacieron después de la independencia. Pero luego fueron incluyendo también a los que no, ¿no? La libertad de los negros, la libertad de los esclavos, ¿no? Entonces, hay victoria de ambos. Por un lado, los conservadores tienen victorias y también los liberales tienen victorias.
Bueno, luego empiezan a preguntarse un poquito más profundamente, oye, pues, ¿y qué hacemos con este país, no? ¿Qué hacemos con esta América Latina? ¿Cómo podemos sacarle máximo provecho? Y miran a Europa. Y en Europa está de moda este movimiento que vimos la semana pasada que se llama el positivismo, ¿no? Y estaba de moda Comte. Entonces, uno de los principales lectores de Comte, que propone que el positivismo sea implantado en el Perú fue justamente Manuel González Prada. Manuel González Prada queda fascinado con la idea de Comte de positivismo, con la idea de progreso, y dice, esto es lo que necesita el Perú, esto es lo que necesita el ser humano, ser positivista, creer en la ciencia, que la ciencia comande sus decisiones. Por eso en la etapa positivista busca la emancipación del ser humano frente a la teología, promueve la ciencia y confía en el progreso. Vamos a poner un ejemplo respecto a esto, ¿no? ¿Qué ocurría, por ejemplo, no? Eh, Manuel González Prada, por ejemplo, miraba, ¿no? Hacia lo que sería el tema de la iglesia y escuchaba que los padres decían, tener hijos es una bendición. Mientras más hijos tienes, más bendito eres. Entonces, obviamente, lo que se quería era tener una gran cantidad de hijos, porque el cura decía eso, y el cura era un ser importante en esta etapa de la historia. Pero la ciencia, ¿qué decía? Si hay muchos hijos, recursos finitos, necesidades infinitas, no va a haber recursos para darle de comer a todos esos hijos. Entonces tenemos que aplicar políticas de control de natalidad, uso de métodos anticonceptivos. Pero la iglesia no quiere. Mucha gente le hacía caso a la iglesia. El cura dice. Pero la ciencia dice que eso no es lo correcto. González Prada decía, tenemos que acabar con esas imposiciones de la iglesia, no debemos nosotros hacerle caso a la ciencia y si la ciencia dice que mejor es la planificación familiar, debemos hacerlo. Entonces se daban cuenta, ¿no? Que se enfrentaba la ciencia con la religión, se enfrentaba la ciencia con las tradiciones, ¿no? De repente queríamos diseñar un tren, una carretera que vaya a la sierra y en ese camino que era el ideal había un cementerio. Entonces la gente del pueblo decía, pero ¿cómo vas a sacar el cementerio, no? Ahí están nuestros muertos, ahí están las cruces de nuestros muertos, ahí rezamos. Pero la ciencia dice que esta es la mejor ruta que podemos hacer, no vamos a hacer una curva por no mandar, no quitar este cementerio. Total, ya están muertos, ¿no? O simplemente agarramos las cosas del cementerio y las llevamos a otro lugar. No, pero la población no quiere, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tiene un pensamiento basado en la ciencia, ¿no? Todavía creen que el cerro Apu es un dios, todavía creen que el río es un dios, ¿no? Entonces, tenemos que acabar con lo que es ese tema, esa mentalidad, ¿no? Y debemos más bien tener una posición científica. Entonces, González Prada proponía eso, ¿no? Que todo lo hagamos teniendo en cuenta a la ciencia. El hombre para poder tener éxito tiene que recurrir a la ciencia y de esa manera va a alcanzar la posibilidad de tener el éxito que quiere. Pero bueno, pues no, de igual manera no se llegó a imponer, ¿no? Obviamente la religión hasta ahora sigue teniendo una notable importancia, ¿no? En la vida de los hombres, no se llegó a imponer, pero era su propuesta. Pero al menos en términos estructurales, la ciencia adquiere un prestigio, ¿no? Todos ustedes están aquí porque quieren ir a la universidad, ¿no? Y en la universidad van a obtener conocimientos científicos, ¿no? Pero la ciencia tiene un problema, ¿no? Que en Europa se dio cuenta un señor que se llama Bergson, y aquí en esta parte del mundo su seguidor fue un señor que se llama Alejandro Deusto, porque la verdad es que no somos seres solamente racionales, ¿no? Por ejemplo, en una sociedad positivista, ¿dónde quedaría la música? ¿Dónde quedaría el arte, la pintura, el teatro? ¿Dónde quedaría
esa parte humanista del hombre. Entonces el espiritualismo le dice, oye, positivismo, no, está bien, ¿no? La ciencia es importante, pero no quieras que la ciencia sea lo único que mueva al hombre, porque el hombre no es solamente racional, ¿no? El hombre tiene un espíritu, el hombre tiene libertad, ¿no? Y el hombre no puede hacerle caso simplemente a la ciencia, sino que en su libertad puede él tomar decisiones aún contrarias a la ciencia. Por ejemplo, yo puedo querer ser poeta, pero la poesía ¿para qué sirve? Da de comer, hace que las manzanas sean más grandes, hace que los animales engorden más, no hace nada de eso. Pero la poesía es otro tipo de importancia. Incluso la filosofía, ¿no? ¿La filosofía para qué sirve? Para nada. ¿Para qué sirve la música? Para nada. Entonces, el espiritualista lo que decía era, no somos solamente científicos y debemos dejar que el hombre actúe con libertad, porque su espíritu no solamente incluye el tema de la razón. Luego, en el siglo XX, aparece lo que sería la filosofía social. Y aquí lo que podríamos preguntarnos es algo así, ¿no? Que también lo podemos preguntarnos ahora, ¿no? Pero en ese tiempo uno preguntaba y decía, ¿no? Pongamos como ejemplo el año 1921. Diríamos, profesor, ya pasaron 100 años desde que fuimos independientes. Ahora diríamos, ¿no? Profesor, ya pasaron 200 años desde que hemos sido independientes. ¿Estamos mejor o peor? Ya no podemos echarle la culpa a los españoles, porque ya tenemos 100 años, pues, ¿no? Ya hay un tiempo suficiente como para decir qué hemos hecho con el Perú, ¿no? ¿Qué han hecho nuestros gobernantes? ¿Qué hemos hecho como sociedad, ¿no? Ahora diríamos lo mismo, ¿no? 200 años después. Entonces empiezan a aparecer cuatro pensadores muy importantes, ¿no? De la época con su propuesta acerca de cómo podemos resolver mejor los problemas de pobreza, los problemas que podrían estar ahí todavía siendo como trabas, ¿no? En el desarrollo del pensamiento. Uno de ellos es primero Aya de la Torre, ¿no? Aya de la Torre quiere responder, ¿no? ¿Cómo somos mejores? Y Aya de la Torre hace algo, ¿no? Que crea un movimiento político que hasta ahora es vigente, ¿no? El APRA. Ahora, si vemos, el APRA son siglas, ¿no? Alianza Popular Revolucionaria Americana. ¿En qué parte está la palabra Perú? No, porque el APRA es un movimiento continental, ¿no? El APRA se funda en México. Entonces, ¿qué veía como una propuesta ahí de la Torre, entre otras, ¿no? Pero es que la que usted quiere destacar ahora es, oye, en esta etapa, 1920, la potencia hegemónica más importante era Estados Unidos. Entonces, ahí la Torre miraba a Estados Unidos y decía, ¿y por qué ellos sí pueden haberse considerado como potencia? Y en América Latina no existe que el Perú, que Ecuador, que Argentina sea una potencia. Y en su reflexión dice, por ejemplo, lo que pasa es que Estados Unidos en realidad es un conjunto de estados, o se llama Estados Unidos, ¿no? Un conjunto de estados. Y al conjugarse todos esos estados tienen tienen un espacio geográfico muy grande y tienen grandes productos que con esos productos ellos pueden de alguna manera subsistir. Y luego pueden incluso votar hacia afuera. Él dice, hay que formar una coalición, una confederación de los países de América Latina, para que de igual a igual pueda imperio contra imperio, ¿no? Una gran población, una gran nación. Él habla de lo que sería algo que se debe llamar Indoamérica, ¿no? Para juntar a todo lo que era la parte de, de los indios, ¿no? Que se llamaba de esa manera todavía en esta época. Entonces dice, hay que hacer eso, una alianza continental que puede enfrentarse a lo que es el imperialismo yanqui. Interesante, ahora también se habla mucho de lo que es el tema de la UNASUR, ¿no? Ahora se está hablando de APEC, ¿no? Que al fin y al cabo, ¿qué significa? Unirse a los países para tener fines, ¿no? Fines comerciales principalmente. Entonces, esa era la propuesta de Aya de la Torre, ¿no? También surge Mariátegui, y Mariátegui es un marxista.
Mariátegui lee a Marx y queda enamorado con la propuesta de Marx. Considera que es verdad, ¿no? Que en las sociedades industriales los capitalistas burgueses abusan de los proletarios. Entonces considera que los proletarios se deben unir para acabar con los burgueses, porque el burgués se queda con la plusvalía, ¿no? Pero él cuando mira a Perú, y miren que a Mariátegui, ahora que ha venido el presidente chino, lo ha mencionado, ¿no? En su discurso, porque la China de esa época era muy parecida al Perú de esa época. Entonces la reflexión de Mariátegui de esa época fue leída por los chinos de esa época. Entonces decía, bueno, si queremos mejorar nuestros países, nuestras zonas, tenemos que conducirnos al comunismo. Pero hay un problema. En el Perú no hay fábricas. Entonces los proletarios, ¿cómo van a unirse si no hay proletarios? Pero no significa que porque no hayan fábricas no hayan abusos. Mariátegui expone el problema del indio, el problema del campesino. Y lo ve, ¿no? Y dice, oye, sí, pues es verdad, ¿no? Este, en el Perú no hay grandes fábricas, pero sí grandes tierras. Pero las tierras no son del indio que las trabaja. Las tierras son de los terratenientes, de los gamonales. Y ellos hacen sembrar al indio, pero cuando venden las cosas que están ahí, las papas, el camote, la palta, el indio no se queda con la riqueza, se la quedan los terratenientes. Entonces, ¿qué debe ocurrir en el Perú? Que los indios le deben quitar la tierra a los gamonales, a los feudales, y deben ser ellos quienes decidan y gocen de lo que es el tema de las ganancias que salen de su tierra. Entonces, una posición de hacer una analogía entre lo que puede ser una sociedad industrial, pero que en una agraria también puede ocurrir ese fortalecimiento mediante lo que sería el tema de la producción, ¿no? O sea, ahí tenemos el tema de la propuesta de Mariátegui, que es más amplia, pero se ha resumido un poquito. Luego viene Augusto Salazar Bondi, quien propone la filosofía de la liberación. Ahora, pero profesor, pero ya somos libres desde 1821, ¿por qué volvemos a hablar de libertad? Principalmente porque al hablar de libertad, lo que dice Salazar Bondi es que tenemos una dependencia cultural. Ya somos libres políticamente, sí, porque obviamente ya elegimos nuestros presidentes. Ya somos libres económicamente, sí, porque ya no le mandamos nada a España. Pero culturalmente seguimos siendo dominados. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, pues porque eh, nuestros conceptos de belleza, por ejemplo, están asociados a la cultura occidental. Ahora ha bajado un poco, ¿no? Pero antes mucho más. El concepto de belleza era una mujer rubia, ojos celestes, flaca, alta. Y el hombre parecido, ¿no? La pregunta es, en estas tierras de América Latina, especialmente en el Perú, que es de donde era Salazar Bondi, ¿hay esas mujeres? Entonces, pero ¿y por qué pensamos que esa mujer es mejor? Porque es el canon de belleza occidental. Entonces tenemos una dependencia cultural hacia ello. ¿Por qué nos gusta el rock, el reggaetón, ¿no? Nos gusta de repente música extranjera. ¿Por qué no nos gusta la chicha, la cumbia, el guayno? Al margen de las preferencias musicales, porque al fin y al cabo lo que somos es lo que escuchamos. Si nosotros de chiquitos hubiésemos escuchado guayno, lo más seguro es que nos guste, porque es con lo que hemos crecido, ¿no? Que luego puede encontrar en mi libertad otra música normal, ¿no? Pero hasta donde se decía eso, ¿no? ¿Por qué resolvemos nuestros problemas mirando a Europa, mirando a Estados Unidos? No tenemos nada que decir nosotros ante los problemas que puedan existir. No podemos pensar por nosotros mismos. No podemos crear nuestra propia música, valorar nuestra propia música. Entonces, Salazar Bondi propone una filosofía de la liberación que quite ese dominio cultural que tenemos. Y el último sería la teología de la liberación. En la teología de la liberación está un señor que se llama Gustavo Gutiérrez. Él es un cura. Y Gustavo Gutiérrez entra en esta lista de lo que es la filosofía social, porque Gustavo Gutiérrez no es el único, pero es el que de alguna manera más resaltó en esta parte del mundo. Tiene una visión
crítica de la iglesia. Él dice, ¿no? Oye, Dios nos dice que la iglesia debe estar con el pobre. Ah, perfecto, ¿no? Estamos claros, estamos de acuerdo. Pero la pregunta sería, entonces, Dios, Cristo, la iglesia, ¿quiere que hayan pobres? O sea, ¿quiere que sigan viniendo los pobres y ayudarlos, pero quiere que haya pobres? Yo creo que no, ¿no? Porque ser pobre, digamos, es algo que le quita dignidad o felicidad al hombre. Entonces te pregunta Gustavo Gutiérrez, ¿y qué está haciendo la iglesia para acabar con los pobres? Si no nos gusta que haya pobres, pero simplemente los miro y digo, ¡ay, qué pena hay pobres! ¿Estoy haciendo algo por acabar la pobreza? Y Gustavo Gutiérrez dice, no, la iglesia lo que ha tenido siempre es un rol más de consolador, pero no ha tenido un rol que realmente acabe con la pobreza. Un ejemplo, mi mamá está enferma, me voy a la iglesia porque estoy desesperado, el cura me abre, me confiesa y me dice, ¿no? Hijo mío, Dios proveerá, tú confía en Él. Si su designio es salvarla, la salvará. Y si su designio es que la acompañe en la tierra del Señor, lo acompañará. Pero no, pues mi mamá lo que requiere es medicina, ¿no? Pero no tengo plata para comprarla, pues entonces obviamente lo más seguro es que de repente ya no esté, ¿no? Pues la iglesia solamente te acompaña. Me despiden del trabajo, cura, me han despedido del trabajo, no tengo cómo darle de comer a mi familia, quiero robar. ¿Qué te dice la iglesia? Hijo mío, reza. Dios te va a quitar esos pensamientos que te quieren hacer robar. Tú confía en Dios nada más, Dios proveerá. Pero no, lo que yo quiero es trabajo, ¿no? Yo quiero que trabajar, pues, ¿no? Entonces, de esa manera, la iglesia solamente consolaba, solamente te decía, y Gustavo Gutiérrez dice, no, la iglesia tiene que tener colegios, porque sin educación, ese niño pobre va a seguir siendo pobre toda su vida. Y se crean colegios como los Fe y Alegría, ¿no? Que habrán escuchado ustedes, estos colegios Fe y Alegría, los Coprodelia en el Callao, ¿no? Que son dirigidos por la iglesia. Y se crean postas. Hay iglesias grandes, donde hay una parte donde hay una posta, ¿no? Donde hay médicos, voluntarios generalmente, que cobran muy barato para la consulta y también los medicamentos son mucho más baratos. También en las iglesias ahora hay talleres productivos, ¿no? Enseñan a hacer este jabón, enseñan a hacer trabajo de gafitería, ¿no? Para que ese hombre tenga trabajo, ¿no? Si no, ¿cómo va a salir de la pobreza? Entonces Gustavo Gutiérrez cambia, ¿no? Un poco la propuesta de ser un poco consoladora por una propuesta de ser más activa. Y luego ya vendría lo que sería la filosofía actual, donde no podríamos decir que hay grandes avances. Lamentablemente la filosofía no ha tenido mucho, tiene mucho, tenía mucho de qué hacer, de tal manera de que, solamente podríamos decir que hay una especialidad. Y ella acabaría de una manera muy general el devenir de la filosofía. Y tenemos pendiente la segunda pregunta, ¿no? La filosofía es auténtica y tenemos a Salazar Bondi quien dice que no y tenemos a Leopoldo Sea quien dice que sí. Salazar Bondi dice que no porque dice que la filosofía es imitativa, es inauténtica, es alienada. Es decir, por ejemplo, ¿no? Una pregunta que nos haríamos, ¿no? Los presidentes en Europa son respetados, ¿no? Todos los presidentes en Europa son respetados. Entonces la democracia funciona en Europa. Pero aquí en el Perú, nuestros presidentes acaban con 3% de aprobación, 7%, acaban en la cárcel. ¿Realmente sirve esta manera de concebir la democracia europea en el Perú? En Estados Unidos hay dos partidos políticos, en Europa hay tres, cuatro, máximo cinco por cada país. Acá decimos partidos políticos y tenemos 50 partidos políticos que pueden postular en las elecciones de 2026. Entonces el pueblo sí dice, por copiarnos la forma en que ellos conciben la democracia, pasamos esto, pues. Nosotros como americanos no tenemos esa costumbre, ¿no? Debemos tener un diseño democrático diferente, que lo creemos nosotros, de cómo somos. Por eso no somos auténticos, somos imitación nada más. Queremos copiar todo lo que hay en Europa, hacerlo aquí. Sale algo allá, hay que hacerlo aquí.
Entonces no debemos tener esa forma de pensar porque no vamos a poder resolver los problemas porque los problemas los vemos diferente aquí. En cambio, Leopoldo Sea dice, sí, la filosofía es auténtica, él es mexicano. Lo que sí es que es una filosofía contextualizada. O sea, el filósofo reflexiona a partir de categorías occidentales, pero incluye lo que sería algún tipo de propuesta, ¿no? Que pueda amalgamar lo que está haciendo de una manera más clara. Entonces, cuando preguntamos, ¿no? No podemos decir que una se impuso, otra se impuso, quién ganó, ¿no? Son solamente dos posturas. Inauténtica, Salazar Bondi, auténtica, Leopoldo Sea. Y bueno, ¿no? En estos minutos finales, solamente preguntarles, ahí están las claves de la semana para que puedan luego practicar, ¿no? Preguntarles si hay alguna duda o hay algo que pueda requerir una aclaración y por favor tómenle foto o copie las alternativas para ya dejar de compartir pantalla y ya esperar de repente alguna inquietud que pueda presentarse y si no ya estaríamos ya cerrando la jornada del día de hoy, que lo que hemos tratado de ver es el origen, la autenticidad de la filosofía en esta parte del mundo, ¿no? Que se puede hacer. Alienada quiere decir que no nos reconocemos como somos y pensamos con categorías externas. Por ejemplo, hay un cuento de Ribeiro que habla de un cuento que se llama Alienación, que habla de que un personaje que se llama en ese caso Roberto es morenito, pero considera que ser blanco es mejor. Entonces empieza a lasearse el pelo, a pintarse el pelo de rubio, empieza a lavarse con agua de arroz para blanquear un poco su piel, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué pensamos de que ser blanco o más blanco es superior a tener un color chaufa, un color puerta, como a veces decimos en términos de broma? ¿Tiene importancia el color de piel para ser mejor o no ser mejor? Entonces el alienado es, somos con este tipo de piel de repente, pero queremos ser blancos. Eso es ser alienado, ¿no? O sea, ver cómo no reconocernos como somos y más bien buscar ser como alguien que no somos. No, pero ¿por qué hablar inglés es mejor que hablar quechua? ¿Por qué vemos que de repente que alguien que habla inglés es mejor que alguien que habla quechua si son dos idiomas que yo no conozco? No, pero el inglés es el inglés, ¿no? Ambos son idiomas. Entonces, alienado es eso, ¿no? Mirar un poco, aspirar a hacer cosas como no somos, pero que en realidad no tienen de repente ningún favor, ¿no? No es mejor ser blanco que ser trigueño, es lo mismo, es un color de piel nada más, no es mejor tener cabello rubio que tener cabello negro, es un color de cabello nada más, ¿no? Eso es ser alienado. Bueno, jóvenes, ya tienen su receso, yo también, cuídense, buenos días con todos, pásenle. Statu quo es mantener las condiciones que estaban existiendo, hacer las cosas igual. Statu quo es no cambiar nada. Existía tal cosa, ya no es españoles, pero que sigue existiendo. Statu quo es mantener las cosas como están, no hacer un grandes cambios porque puede desordenar todo. Ya, ya jóvenes, cuídense, hasta la siguiente semana, un gusto estar con ustedes.